Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, en tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Bueno, démosle gracias a Dios, porque por siempre le exaltaremos. Él es digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Esta tarde, Señor, nos reunimos ante ti, bendecimos la vida de los que estamos aquí, Señor. Señor, queremos conocerte, Señor. Queremos entenderte. Queremos sentirte, Señor. Queremos vivirte, Dios. Señor, y eso solamente lo puedes hacer tú a través de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Señor, este momento es especial porque tú puedes limpiarnos, sanarnos, fortalecernos, Señor. Cuando buscamos tu presencia,
como familia, como hermanos, tú actúas, Señor. Humilla tu corazón delante de Dios y dile, aquí humillo mi corazón delante de ti, Señor. Actúa en mi vida, actúa en esta familia, en la fe, Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo avaricias, mentiras, rompiendo desórdenes, rompiendo todo lo que el maligno ha colocado en mi alma y en mi ser. Todo peso legal que tenga sobre mi alma, hoy en el nombre de Jesús, lo rompemos. No hay ninguna legalidad de Satanás sobre mi vida, sobre mi mente, ninguna enfermedad, ni ninguna depresión, Señor, puede ser mayor que tu poder y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ninguna desaveniencia o actitud, Señor, que es contraria a tu voluntad, puede ganarte a tu autoridad, Señor. Por eso en esta tarde nos humillamos ante ti, pidiendo dirección y tu bendición, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Toca nuestros corazones. Toca nuestras mentes. Rompe, Señor, esquemas que nos hacen daño. Viejos hábitos que nos tienen atados. Mentiras que nos hacen sentir menos y apocados, Señor. Y hoy, Señor, danos fuerzas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Avívanos por tu Santo Espíritu. Avívanos, Señor. Te lo pedimos, oh Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, familia. Buenas tardes a todos. Qué bueno verles conectados. Por aquí, bueno, a doña Rita, muy buenas tardes, bienvenida, nos ha saludado. Bienvenida a la reunión. Doña Tere, muy buenas tardes, también bienvenida. Nos alegra que nos acompañe. Muy bien, hoy vamos a comenzar una serie llamada Una vida con propósito. Ya que estamos comenzando un año, ¿cierto? Arrancar un año con propósito, un año sabiendo para dónde vamos y especialmente sabiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros y hacia dónde ir cuando Él nos indique. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a trabajar en una serie entonces de mensajes basados en ese libro llamado Una vida con propósito. Ok. Bien. Un hombre que ha edificado mucho en la iglesia, un pastor norteamericano llamado Rick Warren, ha escrito ese libro y tiene esa enseñanza para nosotros, para compartirla. Bueno, es un libro del cual creo que compartir estos días será muy edificante con nosotros, y así se llama el libro, Una vida con propósito. Y lo que vamos a hacer es, tomando esta serie, este libro, sacar algunas enseñanzas prácticas y poderlas atesorar en nuestro corazón y nuestra mente para así darle un nuevo empuje a nuestra vida cristiana, ¿cierto? Un nuevo despertar. Parece que cuando uno llega de vacaciones, llega con el espíritu dormido, ¿cierto? Los deseos de seguir al Señor como que están perezosos, nos desconectamos, pero esta serie nos va a ayudar mucho a despertarnos espiritualmente y a ponerle un propósito a este año y especialmente a nuestra vida. Y sin duda, el título ya por sí ya es importante, Una vida con propósito. Seguramente usted entenderá que si le preguntamos a algunos amigos, conocidos, familiares, ¿su vida tiene propósito? ¿Cierto? Entonces la vida le responderían sí, no, ¿cierto? Algunos intentarían dar una respuesta, ¿cierto? A esa vida con propósito, y seguramente si me preguntan a mí o a cada uno de ustedes, tiene un propósito en su vida, ¿cuál es cuál es ese propósito? Entonces,
uno como que diría, bueno, la tengo clara o no tan clara acerca de ese punto. Y eso es lo que vamos a trabajar. Si usted no la tiene clara, es bienvenido, porque así nos pasa a todos. Cuando no la tenemos clara, somos bienvenidos a descubrir, ¿cierto? A conocer esa vida con propósito. Y quiero comenzar que alguien me ayude leyendo ese versículo que está allí en Efesios 1:11, en la versión TLA, o que es la misma BLS, que es versión lenguaje sencillo, o TLA, que es la traducción lenguaje actual. Alguien que quiera leerlo, por favor, allí en la pantalla. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Muy bien, gracias, doña Teresa. Desde un principio, Dios nos había elegido y ese es el tema a desarrollar. ¿Qué es lo que nos quiere decir estos versículos cuando dice que ya fuimos elegidos, ¿cierto? Para que recibiéramos todo lo que Él había prometido. ¿Y qué es lo que Él prometió? Obviamente, eso fue lo que Él prometió, una vida con propósito. ¿Recuerdan en Juan 10:10, cuando Jesús nos comparte esta historia que dice que el ladrón no viene para hurtar, para matar y destruir, mas yo he venido para que tengan una vida en abundancia, o sea, una vida con propósito. Y de eso se trata. Y hoy entonces este libro arranca con una serie de preguntas y la primera pregunta que nos hace es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cierto? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y es donde nosotros necesitamos responder a esa pregunta. Los seres humanos queremos respondernos esta pregunta a toda costa, ¿cierto? Y este verso nos puede empezar a ayudar a definir. Generalmente nosotros creemos que estamos en la tierra aquí para hacer riqueza, ¿cierto? Generalmente creemos que estamos aquí para pasarla bueno y conseguir de todo, ¿cierto? Y entre más juguetes tengo, es que mejor me está yendo, ¿cierto? El que menos juguetes tiene, es como que le está yendo más mal en la fiesta. Y ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esta pregunta nos ayuda a aclarar ese pequeño proverbio que está allí. ¿Qué dice? Alguien que me ayude a leer. Lo importante es que participemos todos de esta tarde, ¿no? Yo, Jessy, yo te Vale. puedo. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Ok. Nosotros hemos visto cómo en este mundo, ¿no? Se valora a la gente por la plata, por lo que se tiene. Y se le da una preeminencia a ellos y como que uno va descartando a los que menos tienen. Pero la riqueza se marchita, ¿cierto? Pero hay algo que se mantiene fresco, se renueva, se llama la justicia, el hombre que ha sido justificado, el justo, ¿cierto? Esa persona que ha sido justificada por el Señor. Entonces, aquí viene una nueva pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Alguien que me ayude a leer esa porción que está allí abajo de ese título. ¿Quién sabe? ¿Sí se ve muy pequeñito o qué? ¿Sí se alcanza a leer? Perspectiva equivocada. Ahí donde dice Ah, ok, sí, así. Arriba de perspectiva equivocada. preguntas egoístas como ¿qué No, quiero arriba, ser? arriba, el párrafo. ¿Cuál es mi propósito? El propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Ok. Dice que nuestro
propósito excede, ¿cierto?, en mucho a lo que nosotros queremos o anhelamos. Nuestros propósitos, nuestro designio es mucho más grande porque es eterno, ¿cierto? Es eterno, va más allá y trasciende de lo que va a pasar en este mundo. O sea, por eso es más importante que aún nuestra misma tranquilidad o felicidad en esta tierra, o más importante que mi carrera o que mis sueños, va más allá, ¿cierto? Va más allá y debe comenzar, ¿dónde? En Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Ahora, hay una perspectiva equivocada, ¿cierto?, de la vida cuando yo me hago este tipo de preguntas, ¿cierto? Al enfrentar la respuesta de cuál es mi propósito, yo me hago es, ¿quién quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? ¿Cuál es el problema con estas preguntas? Que estas preguntas están enfocadas en mí. ¿Sí? ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? Son preguntas enfocadas en mí. Las preguntas deben de hacerse de manera correcta. ¿Qué quiere que Dios que yo sea? ¿Para qué Dios me hizo en esta vida? ¿Cuáles son las metas que Dios tiene para mí? ¿Cierto? Cuando yo tengo una perspectiva solo en mí, o sea, yo puedo dar cualquier tipo de respuesta, pero todos sabemos que si buscamos al Señor y buscamos el manual de donde venimos, con que venimos hechos, entonces la respuesta será diferente. Por decirles algo que me ocurrió esta tarde, o esta tarde, mi esposa se acercó y me dijo, la nevera no está enfriando. Metimos una leche en la parte de arriba y no está enfriando. Pasó yo no sé cuánto tiempo ya, ella esperaba que estuviera fría. Entonces yo fui y miré, pues todo, parece todo el empaque correcto, estaba bien de luz, todo eso. Y me puse a mirar los botones y después de 3 años que tenemos esa nevera en la casa, o como más, como 5 años que tiene la nevera aquí en la casa, me doy cuenta que la nevera tiene un botón de enfriamiento rápido. Y hasta ahí se lo oprimí de manera... Siempre lo oprimía, pero no funcionaba. Hoy se lo oprimí como 10 segundos y empezó a funcionar así del tablero y empezó a enfriar de manera rápida. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que nosotros, el que elaboró, el que diseñó esa nevera, me hubiera contado si yo le hubiera preguntado. Es más, si yo hubiera leído el manual, yo hubiera sabido que eso funcionaba de esa manera. Y no tengo que esperar 5 años para descubrir un botón que hace rato había visto ahí, pero que pensaba que era como decorativo, más no funcional. Y muchas veces nos pasa en la vida cristiana, es eso. No conocemos nuestro propósito, ¿cierto? No nos entendemos a nosotros mismos, ¿cierto? Y tendemos a preguntarnos, a hacernos nuestras... a respondernos las preguntas desde nuestro punto de vista. Pero mire la siguiente frase. A ver, Diego, si por favor me la puedes leer. Mío. Se me tapa con la pantalla. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Claro. Así como la nevera no puede decirlo, no puede decirse a sí misma, este botón es, ¿cierto? Sino el creador de la nevera es el que tiene que decir cómo para qué fue creada, ¿cierto? Y para qué sirven todos los botones. Nos pasa lo mismo como seres humanos. No nos podemos decir a nosotros mismos para qué fuimos creados. O sea, ¿para qué sirvo en esta tierra? ¿Qué quiero ser? ¿Cierto? ¿Cuáles serían mis metas? No sirve hacerme ese tipo de preguntas porque yo no me creo a mí mismo. ¿Cierto? Por eso ese enfoque es equivocado. Cuando me pongo la mirada en mí. En mí. La vida con propósito empieza entonces con Dios, colocando
claro que no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Todo comienza con Dios, nace en Dios, para Dios y para los propósitos de Dios. Eso parece a veces extraño para nuestra mente y nuestro corazón. Cuando yo escuchaba eso me parecía raro, pero deje que el Espíritu Santo hable a su mente y a su corazón esta tarde. Usted posiblemente ya tiene preconceptos en su mente y cuando llegan este tipo de versos o este tipo de presentación de la palabra de Dios, usted choca y dice, pero no, pero yo soy el que dirijo, yo soy el que llevo mi vida, yo soy el que mando, ¿cierto? Es más, yo soy el que trabajo para traer la comida para mi casa. Y usted tiene el concepto de que se trata de usted, ¿cierto? Bueno, y ya se ha dado cuenta que cuando se trata de usted termina cansado, termina agobiado. ¿De qué se trata este tema? ¿De qué se trata de saber por qué estoy en la tierra? De aprender a descansar más en Dios y que todo comienza en Dios. De que aprendamos a hacer menos para que Él haga más. ¿Vale? Ahora vamos a ver entonces cuál sería la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es, no se puede llegar a la conclusión de tu misma existencia centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de ¿qué? De partida. Él es tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. O sea, está claro, nadie se hizo, no somos capaces de hacer una pestaña. O sea, existimos porque Él decidió que existiéramos. Y fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que eso no lo entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. ¿Cierto? O hace unos días me enteré una mala noticia, ¿no? ¿Por qué las personas se quitan la vida? Porque no le encuentran ningún sentido. O el sentido que tienen de la vida es caos, que todavía es más complicado. O sea, no le encuentran sentido, o el sentido que le encuentran es que todo esto es caos, caos. Y si usted, de los que mira muchas noticias, pues se sentirá así. Porque yo miro en el canal, yo no miro noticias generalmente, sino una vez a la semana. Entonces, como una, no porque yo quiera, sino porque aún me ocupo en otras tareas. Pero siempre que yo veo noticias, generalmente el canal habla del 70 o el 80% de malas noticias, de terribles noticias y de noticias inconclusas que lo van a entrar en pánico. Me fijé esta, por ejemplo. El COVID sigue aumentando, ¿no? Esta semana murió un niño de 4 años. A eso entonces se le suma que en Colombia, está hablando de Colombia, ¿no? Un niño esta semana de 4 años. Y a esto se le suma entonces que ya van 16 en el país. Pero cuando hay una noticia de esas, de que murió un niño de 4 años, y yo tengo dos, ¿cierto? Y uno de 3, pues, no me acuerdo. Yo lo que voy a hacer es asustarme. Pero tengo que averiguar primero quién era ese niño, dónde estaba ese niño, en qué condiciones estaba ese niño. O sea, sueltan una bomba, ¿cierto? Donde dicen, un niño de menos de 4 años falleció. Si usted tiene hijos de esa edad, usted lo que hace es asustarse y empezar a esconder a sus hijos. ¿Sí o no? Porque son malas noticias. Caos, pánico, terror. Y no solamente eso, sino robos, mentiras. Nuestra mirada entonces debe estar puesta en las noticias verdaderas, en lo que Dios tiene prometido para nosotros. Mire lo que dice Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Acompáñame a la Biblia a ver Anaika, tú que eres rápida en la Biblia, Jeremías, no mentira. O el que lo tenga primero, a ver quién lo encuentra. Habla muy parecido a lo que dice el Salmo 23. Lo van a recordar. Jeremías 17:7. Lo estoy buscando en esta versión. 7 y 8. A ver quién lo tiene ya. ¿Lo encontraste, Dice, Anita? Muy bien, ¿cómo dice? bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ajá. Gracias, Anaika. Qué interesante, es como las noticias bíblicas nos presentan diferente la situación. Dice en esta versión, bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad, quien pone en Él su confianza, su seguridad. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a las corrientes sus raíces. No temerá la llegada del estio o del invierno. Mantendrá siempre verde su follaje, ni le inquietará un año de sequía, ni dejará por eso de dar fruto. Dios tiene unas noticias muy diferentes para sus hijos y el mundo tiene unas noticias muy diferentes para sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos acudir a las noticias que tiene y a los propósitos que tiene Dios para nosotros. Que usted y yo seamos como ese árbol plantado junto a corrientes, ¿cierto? Si usted y yo permanecemos fieles, es decir, empezamos con Él, vivimos por Él y para Él, entonces estamos tranquilos y seguros. Y en todo tiempo, siempre Dios habrá dado provisión para nosotros. Porque todo depende de Él y para Él. Ahora miremos la perspectiva correcta. Entonces, si estamos trabajando con el Señor, por el Señor, para el Señor, en lo que Dios nos ha colocado en el rol de papá, de mamá, de empleado, en lo que tengamos que hacer, mire lo que sucede allí. Ivette, si me podrías colaborar, la perspectiva correcta, ¿qué dice ese cuadrito? Estás sin audio. Dice, en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito y significado, nuestros destinos, mis anhelos, sueños y futuro. Así es. En Él encontramos lo que el hombre está buscando. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Para qué estoy aquí? Nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado proviene de Él, ¿cierto? Proviene de Él. ¿Qué necesitamos? Ir a la fuente, ¿cierto? Todo comienza con Él y termina con Él. Estamos vivos porque Él deseó que estuviéramos vivos en esta época, en este momento y en medio de estas circunstancias, ¿cierto? Y allí entonces yo entiendo, yo vengo de Él y soy parte de Él y tengo sentido, pero no solamente un sentido momentáneo, sino un sentido eterno. Va más allá de lo que usted y yo podemos creer. Es lo que dice la siguiente frase. Ya no la habíamos leído. No te creaste a ti mismo, por tanto, no puedes decirte para qué fuiste creado. Ahora, viendo esas dos perspectivas, ¿cómo descubre entonces el propósito para el cual fuiste creado? Hay dos formas, por especulación o por revelación, ¿cierto? Por especulación o por revelación. Como le decía, de la nevera de la casa, yo especulaba para qué servían esos botones. Entonces es cuando usted con una computadora o con un dispositivo que no sabe para qué sirve y usted empieza a hurgarle y hurgar a ver para qué funciona y de pronto le funciona algo, ¿cierto? Pero usted no entiende cómo funciona correctamente. Entonces lo que usted hace es especular. Esto debe servir para tal cosa. ¿No le ha pasado? Esto como que es para, ¿cierto? Este tornillo como que es de, usted lo que hace es especular. Este botón es para, pero usted especula.
Yo especulaba de la nevera, debería servir en un botón. Yo decía que no porque pensé que era decorativo. Pensé que no funcionaba. Sí, como a veces lo engañan a uno con neveras que uno que... Pero otra cosa es la revelación. Especulación. Mucha gente especula acerca de la vida. Dice, no, yo la tengo clara. Yo sé quién soy. No, la realidad es que no saben quién son. Simplemente lo que está diciendo es que tengo una conjetura más o menos de quién en realidad pienso que soy. Supone, ¿cierto? Supone. ¿De qué se trata eso de suposición o esa especulación? Imagínense que una de las historias que narran allí es que un profesor de la Universidad de Illinois quiere escribir un libro, ¿cierto? Y en el libro, el título va a ser ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces ese profesor reparte a los científicos más prestantes de ese entonces, le reparte a 250 de ellos la misma pregunta. ¿Cuál es el propósito, ¿sí?, de la vida? ¿Cierto? Que él quería sumar todas las respuestas y escribir ese libro. Y entonces empezaban a responderle, ¿cierto? Unos trataron de dar una buena respuesta de qué se trataba la vida. Otros admitieron que acababan de plantearse la misma pregunta, ya, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de vivir? Y los más sinceros, pues, no tuvieron sino que decir que no tenían ni idea. ¿Cierto? En efecto, el profesor, ¿qué le pasó? No, entendió que estaban más perdidos que él. Es más, algunos le dijeron, vean, cuando encuentre la respuesta, nos la envía. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo es? Están especulando. Están especulando con la ciencia, con el trabajo, con cualquier otras cosas especulan, pero no tienen, ¿cierto?, la revelación. ¿Dónde está la revelación? Bueno, usted la tiene en sus manos, miren. La palabra. Ahí fue revelado los propósitos de Dios para usted y para mí, ¿cierto? Cuando usted y yo buscamos esa revelación, entonces yo vivo a su manera, como aquel versículo que acabamos de leer en Jeremías 17:7, ¿cierto? Porque si somos como ese árbol, ese hombre que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, esos son los propósitos, ¿cierto? Que no importa la época que esté pasando, él sabe que junto a ese río siempre dará fruto. Siempre dará fruto. Ahora, también tendemos a confundir que el éxito es igual al propósito. Yo también lo confundía, no. Ser exitoso es tener propósito y no tiene nada que ver. Hay alguienes que estudiosos, ¿cierto?, que han diseñado libros de autoayuda, ¿cierto?, para que podamos encontrar nuestro propósito. Y en la mayoría de estos libros siempre tienen las mismas como características. ¿Usted ha leído un libro de autoayuda? ¿Usted lo ha leído? Como yo lo he leído, va a encontrar esta característica. Primero, le dicen, piense, defina su sueño, piense en sus sueños, defina sus valores, trácese metas, averigüe dónde usted es fuerte, apunte a la cima más alta, sea disciplinado, crea en usted mismo hasta lograrlo, involucre a otros y no se dé por vencido. Le aseguro que con esas usted llega. Y seguramente mucha gente ha tenido éxito, ¿cierto? Siguiendo estos pasos lo logran. Pero una cosa es tener éxito y otra muy diferente, encontrar el propósito. Porque el propósito va mucho más allá, ¿cierto?, de lo meramente humano. Es entender la voluntad de Dios para mi vida. Claro, aplicar estos procesos de éxito sabiendo cuál es mi propósito sería lo excelente. ¿No les parece? Ah, bueno. Entonces ya el sueño me lo pone Dios. Este sueño. Entonces defino los valores que vienen de la palabra de Dios. Me pongo metas, ¿cierto?
sé cuál es mi área fuerte, me pongo a alcanzarlo disciplinadamente y lo mantengo la firma, acompañado de otros, me mantengo firme hasta lograr. Claro, no estoy diciendo que está mal buscar el éxito. Lo que quiero decir es que hay personas que han sido exitosos, pero se sienten sin propósito. Hay personas que han logrado grandes empresas, ¿cierto? Pero y grandes dinero, masas de dinero, pero a la final siguen sin encontrarse a ellos mismos, sin encontrarse un propósito en la vida. Y hay gente que de pronto sin tanto se sienten realizados con lo que están haciendo. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Cuáles necesitamos ser? Ahí están las dos opciones. Concluyendo, ya yendo mirando no extendiéndome más, ¿cierto? Ahí hay que entender que es como si estuviéramos, la humanidad estuviera como en un túnel que va, un tren ahí a oscuras sin salida, buscando un propósito, pero no pueden verlo, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Hasta cuando este tren para en una estación y usted sale y ve la luz y dice, uy, por fin vi la luz. Esto ahí tiene un propósito. Así nos pasa cuando vemos el enfoque cristiano. No va ahí en ese túnel creyendo que va bien, pero no entiende. Hasta cuando sale y veo la luz, es que la veo clara. Sí, sí. Tienen algo que aportar, ya saben que me gustaría, ¿no? Que compartan sus pensamientos, sus ideas, aún si Dios les ha estado hablando acerca de eso, para que nos edifiquemos mutuamente, ¿verdad? Muy bien. Decía que íbamos concluyendo. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propio propósito, ¿no? En la vida. Felicidades. Estás a punto de entrar en la luz. O sea, no sabemos cuál es nuestro propósito. No se preocupe. Lo importante es que continuemos con la misión clara de que es de parte de Dios, ¿cierto? Para una vida diferente. Entonces, si quiere alguien aportar algo más acerca de esto. Sin temores. ¿No? Dice Efesios 1:11. En la versión par significa parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Que toman de varias versiones y hacen un nuevo versículo. ¿No entienden? No es que sea un versículo como tal, sino que tomando varias versiones, la Reina Valera, la Dios habla hoy, hacen una. Entonces dice así esta versión. Es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Parte de su propósito general en el que trabaja en todos, para todos. Allí habla de tres cosas importantes que necesitamos desarrollar o conocer para entender ese propósito. El primero es en Cristo. O sea, si usted no ha recibido a Cristo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa seguridad de tenerlo, usted va a ser difícil entender ese propósito. Entonces todo comienza con Jesucristo. Ya sabemos que hay una forma de aceptarlo y de recibirlo. Mucho antes, es decir, Dios ya había planeado su vida y su designio antes de que nosotros pensamos. Eso nos suena algo extraño, pero imagínense en el mismo ejemplo que yo les coloco de la nevera de mi casa. ¿Usted cree que el que hizo la nevera no hizo un diseño antes para luego fabricarlo? ¿No es así como funcionan todas las cosas? ¿Se diseña primero y luego se hace? ¿No cree que usted primero fue diseñado? Yo voy a diseñar a Ivette, a Nike. Voy a diseñar a Luisana, a Denis,
¿cierto? Él primero diseñó. Por eso dice que mucho antes sabía quién vamos a hacer y tiene un designio. El designio es que usted encuentre el propósito, pero en él, no fuera de él. ¿Cierto? Que ese ha sido nuestro error, querer encontrar propósito fuera de él. Lo terrible es que nosotros creemos que tenemos propósito, pero realmente, si uno es consciente, anda fuera de él. Entonces, si uno anda fuera de él, ¿cómo va a decir que tiene propósito? ¿Y cómo sé que ando fuera de él? Pues por lo que usted piensa. Dígame usted en qué piensa todo el día. ¿En qué pagar los servicios? ¿En qué voy a hacer con mis hijos? ¿En qué? Y esos son sus pensamientos, o sea, estamos fuera de él. Si estuviéramos en él, pensaríamos con él, de él, acerca de él, disfrutaríamos de él, ¿cierto? Es como cuando usted está enamorado, ¿no? Cuando estaba en época de noviazgo y desayunaba novia o novio, almorzaba novia o novio y comía novia y novio, se trasnochaba novia y novio, llamaban, porque su mente se enfocó allí, estaba en él. Por eso hay un versículo muy importante en la Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 37, si mi memoria no me falla. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cierto? Se trata de verdaderamente estar en Él. Entonces, este versículo dice que hay tres cosas chéveres. Primero aprender a estar en Cristo. Segundo, que Él estaba pensando mucho antes de que nos reuniéramos nosotros, Él ya estaba pensando en nosotros para esta reunión, para dedicarnos, para nuestro futuro eterno. Y tercero, diseño para una vida gloriosa. O sea, Él no nos quiere para una vida llena de caos, sino para su gloria. Para su gloria. O sea, qué rico es que usted y yo estamos diseñados para su gloria. Que eso es inspirar fragancia, alegría, ¿cierto? Lozanía, esplendor, para su gloria. Es como cuando usted trae un bello de detalle decorativo, unas flores y las coloca en su sala, ¿cierto? O en la mesa del comedor. Y eso hace que esa sala se ponga como, digámoslo entre comillas, gloriosa. O sea, qué bonito. Para su gloria. Es algo tratando de dar un ejemplo similar. Fuimos diseñados para su gloria, para que cuando entremos en su presencia, ese diseño sea glorioso, alegre, ¿cierto? Maravilloso. No importa si tienes 15 años o tienes 60. Es la importante entrar a su presencia y uy, qué agradable. Llegó Diego a la presencia de Dios, llegó Felipe a la qué agradable, ¿cierto? Están entrando a su presencia, estar delante de él. Termino con un pasaje último para memorizar. Quiero que usted lo busque en su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, ¿qué? 1:16. Hola, Denis, ¿lo quieres leer? Sí, aquí lo tengo. Dale, pues. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Ok, repita esa última parte, Denis, por favor. Todo. Todo fue creado por medio de él y para él. Así es. Ese es el versículo a memorizar. Colosenses 1:16. Y especialmente esa última parte. Todo fue creado por él y para él. ¿Usted por qué fue creado? Por él. ¿Y para qué fue creado?
para Él. Para Él. Aquí hay jóvenes, de pronto me está escuchando, Anaika, está Isabela, Andrés. A veces creen que por ser jóvenes la vida la puedo vivir como yo quiera, o sea, a mi estilo. Y bueno, y si somos adultos igual, yo hago con mi dinero lo que yo quiero, yo hago con mi tiempo como yo quiero, pero tenga en cuenta que usted no puede vivir de esa manera. Si usted quiere encontrar un propósito para su vida, tiene que encontrarlo a la manera del manual que dejó el que lo hizo a usted. Porque usted y yo no somos capaces de hacer ni una pestaña, señores. No somos capaces. Entonces, ¿de qué se cree dueño de qué? No somos capaces de hacer una pestaña, pero nos creemos dueños del tiempo, dueños de nuestro cuerpo, dueños de nuestra mente. No, no somos dueños de eso. Simples somos administradores y debemos dar cuenta de una buena administración, porque todo es de Él, por Él y para Él. No se trata de Yesid. Esta reunión no es para mí ni por mí. Esta reunión la hacemos por Él. Y usted debe venir a esta reunión por eso. Yo vengo por Él, para Él y con Él. ¿Cierto? Siempre tener la disposición. Esté o no esté Yesid, ¿cierto? Yo vengo es por Él. Porque todo lo que hago es para la gloria de Él. Dios ha creado, dice esta versión, en Él todas las cosas. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, dominaciones, principados o potestades. Todo lo creado por Cristo y para Cristo. Todo por Él y para Él. Meditemos entonces en eso, familia. Un año en que hagamos todo por Él y para Él. Así el mundo no nos entienda, nos diga, este está loco o loca, esta está loca, está orando, a la hora del almuerzo ya nos dice, está loca, ¿cierto? Está loca porque decidió no discutir, sino actuar con amor. Está loca, yo le hubiera dado un cachetadón, dirían por ahí las compañeras, está loca, ¿cierto? Puso la otra mejilla, vivimos por Él y para Él. Todo parte de Él y encontramos un plan. Me devuelvo a eso, a esta diapositiva, a la perspectiva correcta. Entender que encontramos en Él nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro destino, significado. Qué interesante es que esto quiere Dios para nuestras vidas. ¿Cierto? Qué interesante es comprender que no se trata de mí, ¿cierto? No se trata de mí, se trata de que Dios sea el centro de mi vida, de que Dios sea el centro de mi familia, de que busco mi propósito y mis metas, pero orando a través de su palabra. ¿Cierto? No haciendo conjeturas. No estoy buscando el éxito, estoy buscando el propósito. Oh, familia, no estamos buscando el éxito, estamos buscando el propósito. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres con propósito. Si yo quisiera ser exitoso, la verdad no me hubiera venido para Montería y hubiera seguido haciendo otras cosas. Pero entendí que no es eso lo que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado a tener propósito. Entonces, le animo a que usted y yo descubramos eso de parte de no que lo haya alcanzado, como dice Pablo, obviamente. ¿Recuerdan ese versículo? No que lo haya alcanzado, sino que me extiendo hacia adelante, prosigo hacia la meta, a ver si logro alcanzar, logro agarrar eso para lo cual usted y yo también hemos sido llamados. Bueno, hasta aquí el mensaje, motivarles a que este año sea un año agarrados del Señor y que los que lo vean a usted lo perciban. No perciban que está actuando a ser cristiano, sino que perciban que realmente usted y yo somos cristianos. Que reconocemos nuestros errores, pedimos perdón cuando nos equivocamos
llamamos al hijo y le decimos, te pido perdón porque me equivoqué. Eso es cristianismo, reconocer las ofensas. Cristianismo es pasar por alto cuando se equivocan y amarles y enseñarles, ¿cierto? Es vivir, ¿cierto? Confiando en sus palabras, en su promesa. No confiamos, aunque tengan posiblemente cierto peso, la ciencia y la tecnología cierto peso, nosotros decimos, ven, chévere, muy bueno, pero hay algo todavía más grande que eso, que es la palabra de Dios, que siempre se cumple, ¿cierto? Las enfermedades pasarán, las modas pasarán, ¿cierto? Todo eso pasó, las pestes de hace un año que eran el terrible temor, eso pasó. Todo eso pasa, pero su palabra sigue siendo fiel y verdadera. Vamos a orar, no sé si alguien quiera compartir algo, contarnos algo. Todos en silencio. Yo quiero agradecer, Yesid, dar gracias porque hoy pues aprendí algo que me ha llenado mucho y es siempre, te decía uno, ¿qué quiero ser yo en la vida? Nunca había pensado yo no sé, en tener en cuenta qué tiene Dios para mí. Nunca lo había visto de esa manera. Qué bueno. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Nunca lo había visto de esa manera, sino qué quiero hacer yo con mi vida. ¿Para dónde voy? Nunca había pensado yo qué camino me tiene diseñado Dios, sino qué camino voy a seguir yo, a dónde voy a llegar yo, qué meta me espera. Nunca había pensado en eso. Y hoy como que aterricé y no, esto es maravilloso lo que ha pasado, me ha pasado a mí ahora, ¿no? Qué bueno. Así, es así, no soy yo la que tengo que preparar mi vida, la que tengo que saber para dónde voy, es Dios, preguntarle a Él. Y agradezco, muchas gracias a Dios y pues a todos ustedes porque, no sé, esta tarde me he sentido pues muy dichosa, edificada. Sí, Señor. Gracias, Yesid. Gracias a todos. Es la palabra de Dios la que nos toca, qué bueno. Sí. Así Has es. dicho algo muy bonito y es que no tengo que preocuparme hay que preguntarle al fabricante, que fue el que nos hizo. ¿Cierto? Así es. Pregúntenle al fabricante para qué fue que me hizo, para que funcione. Yo quiero agregar ahí una cosita hablando del fabricante. Al final, bueno, queda una pregunta como para reflexionar, basado en este versículo que Denise nos leyó de todo comenzó en él y para los propósitos de él, de Colosenses 1:16. Nos dejan una pregunta que dice que a pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿cierto? De todas las definiciones de éxito que hay, todo lo que el mundo nos demanda alcanzar para ser exitosos, para sentirnos realizados, dice que ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? ¿Cierto? O sea, yo necesito recordar eso. Recordar que el propósito de Dios en mi vida, pues lo encuentro en un libro maravilloso llamado Biblia, ¿cierto? Dios nos creó, pero no nos dejó acá en la tierra para que miráramos a ver cómo nos defendíamos, sino que Él trazó un plan, ¿cierto? Unas promesas maravillosas y están en el libro. Entonces, pensando en eso, ¿qué debo hacer para recordar? Pues la motivación es que leamos la Biblia, de verdad, así a conciencia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele cosas nuevas, grandes y maravillosas. Yo admiro mucho a Felipe, siempre lo he admirado porque él es estudioso y escudriña mucho las escrituras, ¿cierto? Y es una motivación, es como un propósito de los que yo tengo este año, empezar a leer la Biblia, pero pidiéndole al Espíritu Santo que me revele cosas nuevas y Dios, realmente, si de pronto el mundo sigue así o no sigue así, no sabemos, encontrar una esperanza en ese libro maravilloso. Hay una frase que me impactó mucho, que es
como el agradecimiento de un libro que alguien escribió y dice que él agradece a sus padres porque le hicieron entender que el mensaje que hay en la Biblia es un mensaje que no puede ser ignorado. Es un mensaje que necesitamos para nuestro propósito y para caminar en ese propósito. Entonces, motivarlos a que lean la Biblia, tengan ese hábito, escudriñen y le pidan al Espíritu Santo discernimiento, ¿cierto? Porque a veces no le entendemos, entonces nos da pereza, nos da sueño, pero el Espíritu Santo puede hacer que se nos quite ese velo, que nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales estén atentos y podamos descubrir cosas grandes, nuevas y maravillosas en ese hermoso libro llamado Biblia, el libro de libros, el que ha sido desde hace muchos años y seguirá vigente hasta que Jesús vuelva. Yo quiero decir algo, reafirmar, pues entré un poquito tarde, estaba fuera de casa, pero en lo que pude entender, tenemos un creador y que nos conoce desde que antes que naciéramos. Reafirmar lo que dice el Salmo 139, que me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. El Salmo 139, 16. Entonces, a veces nos enfrascamos en preguntar de dónde vengo, en donde sabemos de que antes de que yo naciera, ya Dios ya me conocía, ya sabía a qué venía yo a la tierra y con qué propósito. Entonces, yo digo que sí, apegarnos más al Creador y como decía Yesid, vivir por fe y demostrar lo que leemos, lo que estamos por dentro, no aparentar, por decir, no me salió, no aparentar de que soy cristiana y de verdad no lo soy. Entonces, demostrar que de verdad tenemos a Dios en nuestro corazón. Bueno, gracias por la retroalimentación, por lo que nos enseñan. ¿Qué más quiere compartir? ¿Algo antes de orar? Bueno, yo también quiero decir algo. De pronto, bueno, hablando desde la experiencia mía, a veces uno humanamente te empiezas a hacer esa pregunta, o sea, ¿qué propósito tiene Dios en tu vida? O sea, pero digamos que lo sacas, o sea, porque en los momentos de dificultad, ¿sí me entiendes? Ni siquiera pues tú acudes a Dios a preguntarle absolutamente nada, sino que en tus fuerzas tú haces muchas cosas. Y eso pasa mucho generalmente, pues, o sea, en el diario vivir. Tú tomas decisiones sin consultarle a Dios. ¿Y qué pasa? Que Él mismo te muestra que, o sea, que por mucho que tú quieras correr, o sea, siempre vas a terminar cansado. ¿Por qué? Porque, o sea, no estás actuando de acuerdo, pues, a la vida, al propósito que Él tiene en tu vida. Entonces, pues, eso lo aprende uno definitivamente a los golpes. ¿Pero qué? Pero, pues, o sea, el testimonio es eso, ¿sí me entiendes? O sea, que tú llegas a un punto, o sea, por eso es muy importante lo que decía Ana, o sea, cuando tú lees la palabra de Dios, o sea, es que ese es tu manual de vida, ¿sí me entiendes? O sea, ahí de verdad empiezas a conocer cuál es el propósito de Dios en tu vida. O sea, eso lo aprendí yo de esa manera, ¿sí? O sea, cuando empecé a leer y a veces uno se afana y uno dice, Dios mío, ¿por qué? O sea, lo que tú decías, o sea, ¿tú crees que el éxito te lo dan las riquezas o lo que tú tienes materialmente? Entonces tú empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, Dios, ¿por qué yo de pronto te oro y no consigo esto? ¿Y por qué no? Pero que ese no es el propósito, no es el tiempo, ¿sí me entiendes? No es. O sea, yo pienso que Dios, el propósito el que tiene en tu vida, lo primero es que tú, o sea, que tú seas consciente de que lo necesitas a Él para todo. Y lo que decía, o sea, Él creó y, ¿sí me entiendes? Él es dueño de todo. O sea, lo creó y todo es hecho para Él y por Él. Entonces, cuando uno entiende eso, o sea, ya tú sacas tu ego y no eres tú. O sea, es que todo lo que tú debes hacer en tu vida debe estar ahí, o sea, pensando de esa manera, que todo fue creado
por Él y para Él. O sea, todo lo que nosotros tenemos es de Él. ¿Sí me entiendes? Entonces uno empieza a agradecer. Uno empieza a agradecer porque yo pienso que eso es mucho de lo que a veces nos falta, ser agradecidos. Ser agradecidos. Y esto es un camino en el que Él también te va formando a ti, te va creando y Él te va enseñando a través de la palabra. Cuando tú definitivamente ya entiendes eso, o sea, tú entiendes el propósito. O sea, yo se los digo particularmente por mi experiencia. He tenido muchos tropiezos por eso, porque uno, o sea, y yo me acuerdo mucho de Jessie en esa enseñanza, porque, o sea, realmente cuando tú tienes problemas, a lo último que tú acudes es a Dios a buscarlo. O sea, siempre está, o sea, de pronto no tengo para el servicio, ¿qué piensas? Y ¿a quién llamo yo para que me preste? Sí, o sea, pensando y viendo que la solución toda la tiene uno ahí mismo. Entonces es importante eso, o sea, leer la palabra de Dios, o sea, que ahí encuentras tú el alimento y pues, o sea, lo que necesitas día a día. Y tener paciencia, o sea, que Dios está moldeando tu vida y Él está enseñándote a través de la palabra. Gracias, qué bueno, sí, así es. Que aprendamos vuélvenos a preguntar, gracias, Alexandra, así es, creemos que necesitamos permanecer en su palabra. Y bueno, volvemos a leer la pregunta para tenerla presente esta semana. Ponle atención. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? ¿Qué puedo hacer para recordar eso? ¿Qué puedo hacer para recordar? Es que hay varias formas. Por ejemplo, ¿no? Parece simpático, pero puede ser hasta cambiarse un anillo de un lado a otro. Recordar, ¿qué voy a recordar? ¿De qué forma voy a recordarlo? Esta semana no voy a tomar tinto. Yo no sé. Cosas que digan, oye, voy a recordar que todo depende del Señor. Hay cosas que verdaderamente digan, oye, Dios está aquí. O bueno, o levántese a adorar al Señor. No sé, usted lo puede hacer, lo que el Espíritu Santo le coloque, pero hágalo, algo que le recuerde, ¿cierto? Que no depende de usted, ¿cierto? Sino que depende de Él. Ahí mi esposita le va a mandar la pregunta al grupo para que lo tengan presente. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta tarde, por este momento, gracias por esta familia preciosa. Oro por cada una de ellas, cada hombre, mujer de este grupo, Señor, cada joven. Me alegra escuchar conectado a Andrés y a Isabel, a verlas ahí, Señor, a Ingrid, Dios de los cielos, estos jóvenes, y a Naika, Dios, bendícelos para que estos jóvenes, Señor, se mantengan en la fe. Aprendan, Señor, que aunque este mundo los invite, Señor, a creer en otras cosas, ellos van a creer es en tu palabra primeramente, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales para que no pasen tiempos difíciles, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por nuestra familia, nuestros hijos. Los bendecimos. Gracias porque sé, Señor, que todo está en tus manos. La familia de cada uno de nosotros, de la familia Negrete, la familia Bustos, la familia Sotomayor, Bedoya, Negrete, la Sáenz, toda la familia Sofán, Aguavara, la familia de Ingrid, de Ivette, todas estas preciosas familias, Señor. Las colocamos delante de tu altar para que esta semana permanezcamos persuadidos de que estamos en ti y que todo es por ti y para ti, y que te manifiestes, Señor, a cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. En el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, me alegra verlos. Sigamos conectados. Este miércoles, sí, Dios mediante, nos reunimos para hacer nuestra primera reunión de capacitación, de edificación y discipulado. Entonces, para que estén pendientes ahí de la reunión, ¿vale? Con la ayuda de Dios. Le saluda a don Yesid, que no lo vi hoy por acá. Un abrazo para él. Está en la finca, todavía estamos por acá. Ah, bueno, un abrazo. Un abrazo.
A Gabriel también me lo mando un saludo. A todos por ahí, a las Ivette pequeñas. Gracias, Todos por Jess. ahí. Bueno, abrazos, bendiciones. Bendiciones a todos. Saludos a todos. Chao, bendiciones. A la familia Sáenz, saludos. Don Felipe y compañía, Dios los bendiga, que estén bien. Amén. Igual. Amén. Un abrazo. Gracias, Bueno, chao. Bendiciones. María, y hasta luego. Dios bendiga a todos. Gracias. Bendiciones. Chao.